Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre formas personales y no personales de los verbos. Las formas personales del verbo son las que indican el número y la persona que realiza la acción del verbo. Hay 3 personas en singular y 3 personas en plural. Fijaos en esta tabla. Tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona dentro del singular y primera persona, segunda persona y tercera persona dentro del plural. La primera persona del singular, vamos a centrarnos en el singular. ¿Cuál es? Yo. La segunda del singular, tú. La tercera del singular, él o ella. Del plural, la primera persona, nosotros o nosotras. La segunda persona, vosotros o vosotras. Y la tercera persona, ellos o ellas. Como veis, estas personas las hemos escrito aquí con pronombres personales, pero en vez de tú podría ser María, o en vez de nosotros podría ser Pepe, Paco y Coral, o en vez de ellos podría ser Rodrigo, Gonzalo y Rosana. Por otro lado, como os adelantaba antes, también están las formas no personales del verbo, que no expresan ni el número ni la persona que realiza la acción. Existen 3 tipos de formas no personales. Por un lado el infinitivo, por otro lado el gerundio y por último el participio. Vamos con el infinitivo. El infinitivo de un verbo se forma añadiendo a la raíz de ese verbo la terminación ar, er o ir. Aquí tenemos 3 verbos diferentes: visitaré, comíamos y sube. El verbo visitaré, en esa forma que termine en ar, er o ir, es visitar. No decimos visiter ni visitir, es visitar. Visitar. Comíamos, en esa forma que termine en ar, er o ir, es comer. Y sube es subir. Cada una de estas terminaciones nos indica una conjugación diferente. Los verbos que terminan en ar son de la primera conjugación, los que terminan en er son de la segunda conjugación y los que terminan en ir son de la tercera conjugación. Por otro lado tenemos el gerundio. El gerundio se forma añadiendo a la raíz del verbo las terminaciones ando o yendo. Vamos a seguir usando estos verbos. La raíz de visitar, vamos a marcarlo con otro color, es visit. Recordad que para saber cuál es la raíz de un verbo, a ese verbo en infinitivo le quitábamos el ar, er o ir. Por tanto, la raíz es visit. A visit le podemos añadir el sufijo ando o el sufijo yendo. Visitando o visitiendo. En este caso es visitando. Con comer, pues la raíz de comer le quitamos ese er y nos queda com. Pero ahora no vamos a usar ando, vamos a usar yendo. Escribimos la raíz con y ahora yendo, comiendo. Y vamos con el último, subir, le quitamos la terminación del infinitivo y nos quedamos con sub. A la raíz sub le vamos a añadir ando o yendo. Subiendo. Como veis, tenemos que elegir entre una de estas 2 terminaciones. No podemos poner las 2. En este caso yo no podría decir subando ni comando, es comiendo y subiendo. Entonces, dependiendo del verbo, la terminación de ese gerundio va a ser una o va a ser otra. La primera terminación, ando, la vamos a usar para verbos de la primera conjugación, es decir, verbos que en su infinitivo terminan en ar. Y para verbos de la segunda y de la tercera conjugación, los que terminan en er y en ir, vamos a usar la otra terminación del gerundio, yendo y yendo. Y ahora pasamos al participio. El participio se forma añadiendo a la raíz del verbo la terminación ado o la terminación ido. Y aquí nos va a pasar algo similar a lo que nos pasaba con el gerundio. La primera terminación es exclusiva para esos verbos de la primera conjugación y la segunda terminación, ido, se va a corresponder con los verbos de la segunda y de la tercera conjugación. Así, si yo quiero escribir el participio del primer verbo con el que hemos trabajado, visitar, escribiré la raíz, que sabemos que es visit, y le añado la terminación ado, visitado. Con el segundo de los verbos, comer,
escribo la raíz y utilizo la segunda terminación, comido. Y con el tercero de los verbos, escribo la raíz, sub, y la terminación, ido, subido. ¿Veis que para la primera conjugación he usado la terminación ado y para la segunda y para la tercera conjugación la terminación ido? ¿Cuándo se usa este participio? Pues este participio se usa sobre todo para las formas compuestas. Cuando yo uso el verbo haber y este verbo principal. Cuando yo digo, por ejemplo, yo he visitado, yo he comido, o tú has comido, tú has visitado, él ha subido. Para eso se usa este participio, para esas formas compuestas. Es muy común que os liéis entre gerundio y participio, los confundáis, y cuando veis una forma y os dicen ¿esto qué es, el gerundio o el participio? O escribe el gerundio de este verbo o escribe el participio. Lo soléis confundir con bastante frecuencia. Entonces, hay un truco del que podéis echar mano y que es muy fácil de retener en vuestra memoria. Algunos quizás hayáis escuchado alguna vez un refrán que dice andando que es gerundio. Pues lo que podemos hacer es tener ese refrán bien presente y cuando nos digan que escribamos un gerundio, decir andando, terminación ando, y automáticamente nos va a venir a la cabeza yendo. Y así no lo vamos a confundir con la terminación ado o ido. Cuando penséis en andando, vais a pensar en visitando, en comiendo, en subiendo, y lo vais a saber diferenciar de visitado, comido o subido.